Y es que ahora nos suelen decir que de política no se habla porque se genera conflicto, se generan situaciones adversas. Por supuesto que se genera conflicto y situaciones adversas porque hay que conocer otra mirada para poder tener un consenso global y tomar mejores decisiones. Y en este espacio, en el viaje del héroe, hablamos de aquellas situaciones que también no son incómodas, que también no son distintas para ir encontrando, ir construyendo una mejor sociedad. Mi nombre es Beretta Valverde y quiero invitarte a que te suscribas si aún no lo has hecho. El día de hoy, vamos a hablar justamente de política porque estamos muy cerquita, en el caso de Perú, a nuestras elecciones. Para eso tengo a Ivy Villalobos, ella es licenciada en Derecho por la Universidad San Martín de Porras, ha sido parte de infinidad de eventos a nivel internacional buscando justamente tener presencia política, una mujer muy joven, donde toda su experiencia laboral ha sido justamente en esta área. Por eso creo que es importante tenerla a ella hoy día en el viaje del héroe. Realmente para mí es un honor porque conozco sus valores, conozco su ética y también su deseo de servicio. Es momento de hablar de aquello que es incómodo. Hoy día en el viaje del héroe hablaremos de política. Y entonces estamos aquí en el viaje del héroe. Gracias, Ibis, por haber aceptado hablar de política, porque la gente le huye a temas como estos, ¿no? Y sobre todo entrar a debatir, a discutir, a tener probablemente posiciones distintas, pero en esa búsqueda de la verdad y del bien común. Partimos por la primera pregunta, ¿qué es política? A ver, en el sentido teórico es una ciencia, la ciencia política, ¿no? Que estudia un poco a la sociedad, la organización, pero de manera personal yo creo que la política es una ciencia que lo que busca es la participación representativa de los ciudadanos en la organización de los gobiernos para la toma de decisiones. Es una actividad que creo debería de estar de manera permanente en cada uno de nosotros, pero tiene que partir, a ver, desde tu barrio, porque lo que tenemos actualmente, la llamada representación nacional o la democracia representativa, desde mi punto de vista, no funciona porque los políticos que nos representan, ¿no? En realidad no representan nada, porque llevan una voz que no ha sido consultada, llevan una posición que no es del todo unánime o por lo menos de la mayoría, aunque ellos se basan que la democracia hace que consulten y que por mayoría se tomen decisiones, pero en realidad no es así. Lo que debería ocurrir más que esta democracia representativa es la democracia participativa y que deberían hacer desde el barrio, ¿no? Desde las organizaciones barriales, vecinales, que se recojan problemáticas y que vayan escalando hasta exponerla a la máxima autoridad que tome decisiones, para que se involucren en decidir y en solucionar los problemas de abajo de la ciudadanía, de la población. Eso no ocurre. Entonces la política, creo yo, está mal llevada. Y los cambios. Y por eso estás acá, Ibis, en el viaje del héroe, porque a mí me importa mucho conversar con gente que tiene la experiencia y que, por otro lado, también tiene una ética de vida, ¿no? Entonces, creo que convergen estas dos cosas, como te digo, probablemente muchas cosas estemos de acuerdo, pero creo que es un tema que se tiene que hablar porque la gente se atrinchera en sus posiciones más pasionales sin ver el bien común, ¿no? Y aquí yo quiero rescatar un poquito la filosofía, que es un poco mi mirada, es como efectivamente todos los seres humanos somos seres gregarios, necesitamos estar en comunidad, pero esas comunidades para que funcionen tienen que tener políticas, estatutos, leyes que lo hagan gobernable, viable y sobre todo que busque el bien común.
Pero ahí es donde eso no sucede, o sea, cuando eso lo tratamos de aterrizar, ¿y por qué no sucede en Latinoamérica y por qué no sucede en el Perú? ¿Por qué crees, Ibis, que en el Perú no se hace una buena política? Bueno, porque uno, no existe una cultura, todos le temen y creen que la política es mala porque quienes la personifican han demostrado ser personas poco probas, corruptas. Hemos visto que la política no ha solucionado nuestra vida. Entonces, al no haber además organizaciones que nacen, como decía hace un rato, desde el barrio, donde te haga entender y tener un pensamiento crítico, ¿no? De, oye, esto está mal o sí está bien, pero también tal cosa. El no tener pensamiento crítico nos hace también una sociedad un poco egoístas en el sentido de mirar su propio entorno y nuestros entornos en el Perú son nuestra familia, nuestros amigos del colegio, de la universidad, del trabajo, nos indignamos entre nosotros, pero no hay una actividad. Si criticas, pucha, puedes caer mal. En el sector público, por ejemplo, si criticas, si emites opiniones, claro, hay que tener ética, hay que tener ciertos parámetros, pero se puede también tomar mal y hasta te pueden tachar, ¿no? Entonces creo que regresaría a lo que dije hace un rato, ¿no? La representación participativa es la que no existe y es la que impide el interés en el Perú de la gente, sobre todo ya de los que somos más adultos, ¿no? Hemos vivido un poco de espaldas porque, mira, quieras o no, presidentes, autoridades corruptas, nos rompen el interés, nos rompen las ganas. Ahora tenemos gente mucho más activa que espero también. Efectivamente, ¿no? Hay un grueso de la población de jóvenes que están, como tú dices, mucho más activos, pero yo creo que también has mencionado algo que quiero rescatar, que es importante, ¿no? En la representatividad. O sea, creo que hay temas de fondo que son valiosos, que son importantes, que como peruanos necesitamos, que son de fondo, pero quien lo representa, o sea, ¿no? Tenemos, y voy a decir nombres, ¿no? Claudio Sola, Chibolín, o sea, personas que tú dices, oye, ¿es en serio que estás representando provalores? ¿Es en serio que estás representando este movimiento supuestamente probo? Entonces, yo, justamente el viaje del héroe es para hablar, soy peruana y me indigno profundamente de que pienso que hay como las personas que se animan a gobernar un país como el Perú, que como dice, como la serie, ¿no? Es ingobernable, o buscan su interés común, esa es mi percepción, ¿no? O buscan su interés muy propio, perdón, o están locos. ¿No? O sea, no hay... Brenda, en realidad yo me he desilusionado mucho, por ejemplo, con la política. ¿En qué sentido? Que los políticos, tú acabas de decir la representatividad y mencionaste a Chibolí y a no sé cuántas personas más. Eh, yo no sé a quiénes representan ni quién les ha dado esa autoridad de representatividad. Probablemente haya un aprovechamiento por parte de ellos, que es válido, como de mucha gente famosa, conocida, que justamente por tener muchos seguidores, ellos se ponen la Se vestimenta abanderan, de ¿no? representatividad y opinan y hablan Y ese es el gran problema, que nos son confundimos, chismes. exacto, confundimos a una persona con una pantalla o una persona con una comunidad evangélica como un representante cuando no es una persona capacitada para hablar de temas tan complejos como gobernar un país como el Perú, que es diverso, que es pluricultural, no sé cómo se dice la palabra, corrígeme si me equivoco, Pluricultural, sí. o sea, tenemos muchas subculturas, muchos subclimas, o variedad de climas, de idiomas, de lenguas, donde no nos identificamos, donde no tenemos identidad de nación. Así que creo que también nosotros tenemos que tomar esa conciencia, ¿no? Y por eso estamos tan cerca de las elecciones, ya hay candidatos tachados, hay candidatos que están buscando un poco de pantalla, entonces hablar de este tema creo que es crucial. Y bueno, por eso una persona
vuelvo y repito, especialista en el tema. ¿Cuántos años tienes de experiencia en la política? ¿12 años? Bueno, Naciste política. no, no, gracias por decirme especialista. En realidad, no quiero ser mentirosa. Yo no tengo un cartón que diga Ibis Villalobos, especialista en ciencia política. No, para nada. No creo tampoco el hecho de no tener ese cartón, ese título, me deslegitime a emitir una opinión porque tengo formación jurídica, tengo experiencia de trabajo en el aparato estatal hace 15 años, creo. Yo dije 12 Empecé. porque se te ve joven, pero 15 años, o sea, es todo un No, recorrido sí, que avala tu opinión, creo, ¿no? Vamos a ir un poco desmembrando este tema, ¿no? Para mí el problema es un problema de sistema. Tenemos un sistema político que no funciona y voy a creer que muchas personas con buenas intenciones entran a la política, pero que este sistema los absorbe. ¿Qué es lo que tú piensas de esto? bueno, sí, el monstruo es enorme, sin duda. Me parece que las personas que quieren gobernar, ya sea en el gobierno nacional, local o en los gobiernos regionales, sí, probablemente tengan esa buena intención, pero si tú revisas, repasas, no solamente ahorita a quienes están postulando, sino en elecciones pasadas, y a todo este grupo de gente que actualmente está intentando curules o ser presidentes de la República, ofrecen más de lo mismo, ¿ya? Y hay cosas que se pueden hacer y otras que no. ¿Por qué creo que no se pueden hacer ciertas cosas que prometen, a pesar de que existen diagnósticos de sobra? Porque, como decía, el monstruo es enorme, pero los cambios, y ya es una palabra trillada, los cambios tienen que ser integrales, sí. Pero ¿cómo lo hacemos? Mira, yo hasta ahora no he escuchado, de repente no estoy muy informada, pero trato de leer o seguir a postulantes al Congreso. Nadie hasta ahora propone cambios estructurales integrales, como por ejemplo cambiar el sistema, la visión de país. Si nosotros vamos a seguir manteniendo sistemas administrativos, sistemas de gestión pública en las municipalidades, por ejemplo, vamos a seguir en brechas de desigualdad que más o menos ahí es enorme, hay mucha pobreza, vamos a seguir con servicios malos. Entonces tú tienes que mirar, creo yo, y decir, oye, ¿estamos funcionando como país? ¿Qué pasa? No funcionan los municipios tienen todavía la cultura virreinal, incaica. Oye, hay que Pero cambiarlo, ¿no? ahí voy a estar en contraposición tuya, creo que más bien la Incaica funcionaba porque crecieron y se gobernaba bien y había una equidad. A diferencia de probablemente de la virreinal, no sé cómo era, pero estoy de acuerdo contigo, ¿no? O sea, son micro pueblitos entre un distrito y otro, que lo que Claro, somos varios países en uno solo. exacto, ¿no? Entonces tienes un límite, entonces mi pista llega hasta aquí y ya como el otro distrito es de otra persona, ¿qué me importa la pista? Entonces no hay un bien común. Estoy totalmente de acuerdo contigo que necesitamos un cambio estructural. El gran problema, para mí, es que el ciudadano es el problema. O sea, yo pienso que el resultado de lo que tenemos es el resultado de lo que somos como ciudadanos, pocos ciudadanos involucrados y pocos ciudadanos conscientes también de que tenemos paradigmas como peruanos que nos hacen estar donde estamos. Yo el otro día te decía este ejemplo y te lo quiero compartir a ver tú qué piensas, ¿no? Entro a un supermercado, ahora ya no se puede por el COVID, pero entro a un supermercado y están las caramanducas ahí. La cojo y me la como porque tengo la oportunidad y no le afecta a nadie, o sea, 10 céntimos, 20 céntimos, no pasa nada. Pero cuando ¿Quién no eso, lo ha hecho? ¿quién no lo ha hecho? ¿No? Pero claro, pero Y, decir, y, lo- decir y yo, lo- y nos reímos. exacto, nos reímos, pero también tener la valentía de decir yo lo hago, ¿no? Pero luego cuando eso lo extrapolo a la política,
cuando la persona que está en un curul o la persona que está gobernando alguna región, algún distrito, tiene la oportunidad, así de la caramanduca, de darle a una persona, en vez de cobrar 10 céntimos por una mascarilla, que es lo que cueste, y la valoricen 5 soles, lo único que ve es una oportunidad. Pero el que se comió la caramanduca, ¿no? Que hace lo mismo, que ve la oportunidad ahí y la toma porque no está consciente, cuando el otro lo hace, le molesta. O sea, es más fácil ver cómo La están... paja en el ojo ajeno, Exacto, la paja en el ojo la ajeno, viga en el propio. pero no estamos viendo que nosotros estamos funcionando con paradigmas que no nos funcionan, ¿no? O sea, ese tipo de hacer cosas porque están ahí, ¿no? Me paso la luz roja total, miro y no hay nadie alrededor y pues, o sea, puedo pasar, entonces paso, ¿no? Pero todas estas cosas que parecen que son del ciudadano de a pie, que es mi responsabilidad, yo no tomo la conciencia, ¿no? Ciudadano Digo, común, el el ciudadano ciudadano común. común, de a pie, porque ahora la mayoría anda en bicicleta, y porque también está de moda, ¿no? Mira, lo que tú dices de repente tiene un trasfondo muy, muy, muy profundo sobre cómo funcionan las familias, por ejemplo, ¿no? Qué cosas nos incentivan, qué cosas nos transmiten, qué cosas vemos. Se habla mucho de corrupción y obviamente somos uno de los países cuyo índice de corrupción es altísimo, aparte que tenemos presidentes procesados, hay presos, y, y claro, los países de la región nos aplauden, pero cuidado también, ¿no? ¿Por qué? ¿Solamente por la corrupción o también porque el sistema judicial no está funcionando bien? Pero bueno, somos un país corrupto. ¿Y por qué somos un país corrupto? Eh, Porque probablemente como personas haya mucha deshonestidad. eh, Somos personas probablemente con un índice altísimo de falta de valores, con mucha avaricia, con mucha maldad, porque ¿qué te hace, por ejemplo, qué hay en tu corazón, qué hay acá para que tú, funcionario público, veas que tus compatriotas se están muriendo, ¿ok? Y aproveches eso como oportunidad para hacer compras y sobrevalorarlas. Es Una mascarilla increíble, que te puede costar 5 soles, poner que te cuesta 200 soles, un oxímetro que te cuesta 80 soles, poner que cuesta más de 1000 soles y no compras uno, dos, cinco, compras miles. totalmente. Entonces, la plata se las llevan en camión. ¿Qué es eso? ¿Qué hay aquí, acá de las personas? Las instituciones públicas no se mueven por sí solas, se mueven por personas, es un tema de personas. Entonces, ¿qué está Buenazo. pasando? ¿Qué está Exacto. ¿Y pasando? qué está pasando? Es la pregunta. ¿Qué ¿Qué nos está está pasando? pasando? O sea, ¿qué nos está pasando como país? Pero sobre todo, lo que decíamos, ¿no? El país es un reflejo de los individuos que la conforman. Para los filósofos griegos decía, no puede haber política sin ética. O sea, no se puede ejercer un puesto de política o políticamente Como la vida misma, ¿no? ¿no? Como la vida Exacto, misma, ¿no? exacto. No se puede vivir sin ética. Y es algo que desconocemos, o sea, que realmente no entendemos y que cuando Que a es mí me pasa, subjetiva ¿no? la ética también, es subjetiva. Yo No es pienso que que, es, yo pienso que se vuelve seas, subjetiva cuando la valoramos moralmente, ¿no? Entre lo que es bueno y es malo. Pero cuando damos ese siguiente paso de que lo que es realmente bueno, inclusive me trasciende, porque lo que es bueno no tiene que ver con un sentimiento y con una emoción, sino tiene que ver con que, oye, con la razón. Y yo creo que ahí la gran ignorancia en la que vivimos nos juega muy en contra, ¿no? O sea, yo valorizo la mascarilla en el valor correcto, porque si yo me estuviera muriendo, me gustaría que me traten con esa misma dignidad. Entonces no es un tema de sentimiento, es un tema de raciocinio, no es una ética de vida. Yo creo que eso deberíamos apuntar y hablar y conversarlo, ¿no? Vamos a ir ya más a las elecciones que ya se aproximan. Eh, Hemos hablado un poco resumiendo, ¿no? ¿Qué es la política? ¿Cuán importante es el individuo dentro de esto? Y
¿qué sería un voto consciente? Porque, ok, yo me empiezo a informar, y estoy del otro lado, tú estás más metida en la política, yo estoy del otro lado, empiezo a ver los candidatos, ¿qué hago? ¿Qué hago? Soy consciente de que ninguno sirve. Entonces, ¿qué haces? Siempre tienes que elegir a uno, dice, ¿no? Porque si no, igual estás ayudando a que salga el peor. A Exacto. ver, bueno, un voto consciente es tener fe en el candidato que te transmite eh, ética, seriedad, seguridad, confianza. Porque es fácil, creo yo, transmitir confianza, ¿no? A través de gestos, a través de lo consecuente que pueden ser entre sus actos, comportamiento, conducta, con lo que dicen. Pero lo que pasa es que, por ejemplo, existe el voto informado, ¿no? Esta plataforma, y ya ahora hay otras también, pero digamos la oficial, la primera que salió, que nos permite indagar sobre nuestros candidatos. La información que está ahí es la declaración jurada, es cuántas veces han estado postulando, participando en elecciones municipales, regionales, lo que sea, si han pertenecido a otros partidos políticos y ahora son tránsfugas, si tienen sentencias, todo el historial judicial. Pero claro, es una información válida, por supuesto, donde también puedes saber el CV, pero ahí también viene otra cosa, ¿no? Toda la batería de información que hay, los ataques, que en buena cuenta es importante que la prensa denuncie, suelte información para que nosotros podamos discernir, pero también esa información a veces es sesgada, va a una puntería fija porque se disfraza para defender a un candidato de preferencia, ¿no? Ahí yo Entonces quiero, te van confundiendo. yo te voy a interrumpir porque quiero, porque aparte es más que una entrevista en esta ocasión, la idea era hacer un poco de debate, pero la verdad que tienes, no me puedo poner en contra tuya porque todo lo que dices es maravilloso. este, pero un No, poco debo como, estar equivocada. como para compartir, es que tenemos que ser conscientes de que los seres humanos, y ese es otro problema que creo que tenemos nuevamente como seres humanos, es que tenemos un sesgo. Tenemos un sesgo y votamos por emoción, votamos por impulso, pero no votamos Visceral, visceral, con el muy visceral, hígado. ¿no? Exacto. Y entonces, de pronto, yo siempre digo, ¿no? Tener pensamiento crítico es ver aquello en lo cual no estoy de acuerdo, pero es un ejercicio de por vida, ¿no? Porque yo tengo que estar todo el tiempo consciente de que aquello que estoy sintiendo o aquello que estoy pensando no es la verdad. Entonces, cuando yo me apasiono, y ahí ya vienen los temas de ideología, que en otro momento también hablaremos, ¿no? Para todos los amigues, creo que hay ahí una conciencia de por qué me gusta este candidato, ¿no? Me gusta este candidato porque realmente lo estoy observando en todas sus dimensiones. Patiza también, te cae bien. Exacto, o porque simplemente me cae bien, o porque durante su gobierno, porque ha pasado muchísimo, ¿no? Como en el gobierno de Fujimori, que había muchísima gente que votaba por él porque, ay, es que en esa época tenía trabajo, es que en esa época tenía plata, ¿no? Entonces estoy pensando en mí, pero Lo no en personal, todo, exacto, pero no en todo el aparato de lo que significa, ¿no? Cuando todavía no estábamos en cuarentena, conversaba con una señora y decía, hablaba y defendía el Fujimorismo y decía, por esto, por esto, por esto. Pero si te das cuenta, estás hablando desde tu experiencia, pero no desde una mirada crítica de que hubieron cosas buenas, sí, yo no lo voy a negar nunca, pero que hubieron cosas tremendamente malas también, o sea, cómo se ha sistematizado el robo y la corrupción parte ahí también hay que ser conscientes de eso. Que hubo un crecimiento económico bastante exponencial, también es cierto. Eh, y ahí me surge una pregunta, Ibis, que no la tenía acá, pero es qué hacer con manejo esto de manera corrupta, pero el país crece exponencialmente, o soy lo suficientemente valiente, como para mí, yo siempre lo digo, lo fue Bedoya en su momento, y hizo el famoso Zanjón de Bedoya, que es ahora la vía expresa, adelantando la ciudad de Lima unos 40 años porque no teníamos ninguna vía rápida, expropiando, pagando y ganándose el odio de muchísimas personas a tal punto que decían el Zanjón de Bedoya en vez de la vía expresa. Eh,
y eso le costó políticamente su muerte, ¿no? ¿Cuántos candidatos están dispuestos a eso? Y no hablo del partido, hablo de la persona. Claro, hay decisiones que tienes que tomar de manera drástica. Es como, no sé, tienes a tu gato que tiene leucemia, estás muy mal Cualquier parecido con la tienes, realidad es pura tienes, coincidencia. tienes que decidir entre si sigues alargándole la vida, viéndolo sufrir o hacerlo dormir. O sea, son situaciones duras que requieren decisiones drásticas. En la política también un poco esto, ¿no? Como esta democracia representativa que desde mi punto de vista no funciona, ha fracasado, la que debe ser es la participativa, también hace pues que estemos lejanos. ¿Tú crees que el presidente de la República eh, está mirando todo lo que se hace en los otros ministerios o está viendo en un satélite la necesidad del pobre de San Juan del Lurigancho, San Juan de Miraflores? No, no lo está viendo, no lo ve así de manera tal que tenga el control. O sea, hay todo un séquito de cosas, personas que entrampan, que delinquen y que hacen que el resultado pues no sea lo que se ofreció. Además, también yo creo que algo que hemos acumulado es que los planes de gobierno han parecido una suerte de cumplir el requisito para el chess league, ya está, lo hice, qué bonito, ay, cuánta verborrea, una sintaxis preciosa, que wow, dices, pucha, qué bien articulado esto, pero no tiene un efecto tipo un contrato social donde la sociedad pueda y deba exigir el cumplimiento de este plan de gobierno que hizo que yo vote por ellos o por él. Claro, y se vuelve inaplicable, ¿no? Entonces Vuelve queda, inaplicable, entonces dices, wow, no te representa, entonces no hay representatividad. ¿Por qué? Porque no hay una real participación, que es lo que deberíamos tener, ¿sí? Entonces, pasa eso, que eh, pucha, este incumplió porque ofreció tal cosa y no hizo otra, porque también a la hora de la hora, cuando te das con el con la sistema, realidad de lo que es dices, el Perú. no se puede, pero podemos hacer otro cambio. Y oye, las medidas nunca van a beneficiar a los 100 que ofreciste. Siempre va a ser un término medio, ¿no? Y también ocurre en personas que trabajamos en el Estado que la elección de un presidente influye en el sentido de, "Ah, no conozco su equipo de trabajo, me voy a quedar sin trabajo por la inestabilidad laboral que tenemos", que es otro problema grave que hace que a la hora de trabajar, de hacer políticas públicas, lo hagamos con ciertos temores, con ciertos límites o con el aprovechamiento, porque todo es Me quedan 4 efímero. años. Claro, no Pero o hay. sea, es un efímero en el sentido de, ya está, Brenda, nada es eterno, lo que tú quieras, todo esta parafernalia, pero vamos al hecho de que si yo soy una profesional, me he preparado académica y laboralmente en ello, ¿por qué tengo que estar con miedos de si viene A, B, C y me sacará, me votará porque traerá a su amigo, a su amiga y yo no soy su amigo, nadie me conoce, no soy de tal universidad, soy de otra horrible, de baja estofa? Ay, qué miedo. Y entonces No hago eso nada. hace, claro, o no hago nada, o hago, ¿cómo te gustaría que lo haga? Al jefe, a la jefa, o pum, aprovecho y O, le meto la uña, ¿no? o de lo contrario, si estás al otro lado, saboteas, que también sucede, ¿no? Entonces, Sí, volvemos a es lo mismo, buena ¿no? esa. Volvemos a lo mismo, al individuo. Tú has estudiado leyes y creo que es importante eso, ¿no? Y hacerte Derechos. una... Derecho. Ok, pregunta. Pregunta si funciona derecho o chueco. Eh, cuando, Ay, caray. estudias, cuando estudias leyes, ¿defiendes la justicia o defiendes la verdad? Uy, la verdad. ¿Qué es la verdad? Claro, pero ahí Mira, uno de mis maestros dice de que cuando preguntaban esto en la facultad de leyes, decía, no, aquí se defiende la ley,
no la verdad, ¿no? Entonces yo pienso que también ahí volvemos a incurrir en otro gran problema, que las leyes que conforman nuestra constitución y la forma de gobernabilidad del país también no están buscando el bien común, están buscando, y siempre tiene como unos, no sé cómo se dicen, unos vacíos legales que permiten también que se sigan aprovechando, Son ¿no? adrede los vacíos Totalmente legales. de acuerdo. Yo soy una convencida que esos vacíos están justamente para poder pasar por la rendija ciertas cosas, ¿no? Mucho Eh, por sastre a medida. yo me asombro, yo estoy en los que me siguen saben que yo estoy en el negocio inmobiliario hace más de 14 años y me asombro muchas veces cuando yo no desarrollo edificios ni nada, pero he visto en otros proyectos que piden el certificado de parámetros para ver cómo le pueden sacar la vuelta. O sea, no piden el certificado de parámetros para hacerlo de acuerdo a norma, sino para ver cómo puedo romper la norma. Y eso, Es y eso innato, ¿no? Es una conducta innata. eso, a eso iba, ¿no? A nuestra conducta, nuevamente, de me comí la caramanduca. A mi conducta de por dónde le doy la vuelta a esta situación. Entonces, yo creo que tenemos que ser muy conscientes, sobre todo en el tema político, que no va a venir ningún mesías que nos solucione, ¿no? Y eso es, hay que parar la oreja. Eh, ¿Qué haces tú desde tu posición? A ver, pues, a ver, tú que estás en la política, ¿qué haces, Iris Villalobos? Yo estoy en la gestión pública. ¿Qué hago? Gestión pública, ok. A ver, Para mí es lo bueno, mismo, en realidad, de ahí los desasnas. no, por eso muchos nos defendemos y decimos, yo soy técnica, yo soy técnico. No me involucres en la política, yo soy un técnico, trabajo para que el Estado funcione mejor en la tarea encomendada. Hay una sobrelegislación, sin duda, en el sistema legislativo, am, que, mira, las interpretaciones son así de este tamaño en una norma gigantesca en la que te puedes pasear y la interpretación en la que te quedaste de este tamaño puede ser mucho más amplia. Pero el criterio o el interés escapa de ello, que hace que sintamos que no hay leyes, que no se cumplen las leyes, y es real. Por ejemplo, un caso concreto, la ley de personas con discapacidad. Es una ley muy buena según los especialistas expertos, que la quieren derogar porque ay, se quejan que caramba, las personas con discapacidad no tienen sus derechos, no se le cumple con ellos. Entonces, ya, la solución, vamos a derogar y sacar otra ley. No, señor, no es necesario. Lo necesario es que cumplas, que hagas cumplir la ley. ¿Y cómo se cumple una ley? Reglaméntala, haz seguimiento en la implementación con los gobiernos locales, regionales, haz cosas, pero no se hace. Lleva, Entonces ¿qué? yo desde mi posición, por ejemplo, para contestarte, Sí, 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 dale, dale, eh, dale. bueno, yo ahorita trabajo en el Congreso de la República. Uy, seguramente pifias, pero sí, pifias. Sí, yo también siempre he sido muy reacia al Congreso por la forma de control político que tienen, poco incisivos, con un enfoque de odio, de ira. O sea, hay más fobias personales alucinantes, pero además se utiliza este mecanismo del lado legislativo como del lado del poder ejecutivo, como quieran les favorezca. Entonces el ejecutivo va a decir, ay, el Congreso me petardea, desestabiliza y tal, y el Congreso de repente está actuando bien, cumpliendo su labor per se, pero ¿qué pasa desde mi mirada? Que quienes ejercen ese control político, uno, que no te representan, dos, que tienen una visión tan cortoplacista y tan de chisme de cocina, que claro, que te ofende y te dice, oye, el país no necesita eso, necesita más. Y ellos no lo saben dar. Entonces yo siempre era reacia. Ahora, ¿cómo he encontrado que ese espacio en el que estoy trabajando actualmente, solo hasta julio de ir a buscar chamba, me sea cómodo y me haga sentir
que mi vocación de servicio tiene sentido? Bueno, una de las labores de los congresistas, independientemente de la elaboración de proyectos de ley, es el control político, sí, y también la participación con tus ciudadanos, con tus votantes. Sucede, y eso a mí me pareció muy, muy curioso, que ciudadanos comunes, de repente no tú, no yo, porque yo nunca he acudido a mi congresista para empezar, pero mucha gente, muchísima, muchísima, envía correos trasladando denuncias, trasladando quejas, pidiendo ayudas personales. Se ves un montón, recetas médicas, o sea, te piden con una desesperación porque se ve que no saben a quién acudir y te das cuenta que justicia en el país no existe, impunidad reinante, y los congresistas tienen que estar ahí, ¿no? Pendientes de De sus electores, viabilizar las claro. demandas y claro, y decirle a tu elector, oye, yo te represento. Entonces, ¿qué hacemos, por ejemplo? Nosotros creamos un despacho virtual de atención y en la primera ola de la pandemia recibíamos muchísimas inquietudes y pedidos de ayuda sobre, ponte, las AFPs, ¿no? ¿Qué va a pasar? Cuando aprobaron la ley, ¿cómo voy a tener acceso a que me hagan el depósito de mi AFP que voy a solicitar? Ayudándolos. Y lo otro también fuertísimo, pedidos de ayuda de medicina, de oxígeno, de camas. Y nosotros, pucha, viabilizábamos, ¿no? Aprovechando de nuestro congresista, jefe, congresista, tal cosa, él coordinaba con la ministra de Salud, con la presidenta de Salud, con todas las personas que en la toma de decisiones que nos ayude, pues, para encontrar una cama a la familia Rodríguez, que nos escribía, a los coroneles de la policía, a los suboficiales de policía, y no solamente en Lima, sino a nivel nacional. Entonces, o para diciembre también, ¿no? Cartas, congresista, somos tal comunidad, necesitamos juguetes, víveres para Navidad, que no sé qué. Y bueno, eso, el congresista no puede ir a regalar tuppers tipo Keiko Claro. Fujimori, ¿no? Esas Hay cosas, que decirlo con su nombre. Aquí en el viaje del héroe se puede. o Acuña, ¿no? Claro, esas dádivas están prohibidas. Y Entonces, hay una ley que están prohibidas. así es. Y si tú quieres ayudar, te metes la mano al bolsillo, sacas tu platita y ayudas, y no con logos, con politos, no tal partido político, fulanito de tal. No, 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 no. O sea, ves la forma. Y Vic, quiero rescatar, antes que continúes, algo que has dicho que es importantísimo, tu vocación de servicio. Y lo quiero rescatar porque yo me pregunto dónde queda la vocación de servicio de, o sea, primero de todos los ciudadanos, pero sobre todo de aquellos que entran a este mundo, ya sea, como tú has dicho, el aparato estatal o a la política, ¿no? ¿Cómo Cosa hay, pública. ¿cómo es cuál es el deseo de servicio o es un deseo de servirse? Porque yo solamente veo que hay un deseo muy egoísta, más una sensación de revanchismo, ¿no? Me cambio de partido, me acomodo donde puedo, fulano lo tengo que bombardear porque no estoy de acuerdo con sus ideales, pero el Perú como nación, el Perú como grupo humano con tantas necesidades como tú has mencionado, y más en esta situación de pandemia, donde hay un impacto de salud, hay un impacto de salud emocional, hay un impacto en nuestra economía, hay repercusiones, estamos retrocediendo muchísimo en nuestro crecimiento económico. eh, y hay esta sensación también de una grave incertidumbre, ¿no? Donde volteas, que creo que lamentablemente tener gobiernos donde pensamos que el presidente es nuestro papá, ¿no? O sea, quiero, y eso también es súper grave, ¿no? Tenemos que entender que tenemos que madurar también como sociedad y hacernos cargo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos nosotros, desde este lugar, identificar esa vocación de servicio de nuestros candidatos? Mira, el tema de la vocación yo creo que es un tema muy, muy personal. Yo puedo decir que tengo vocación de servicio
de servir y tengo presente y en cuenta que el eje central de la labor pública es el ciudadano. Pero ¿cómo lo hago? Eso tú no lo mides, ¿no? Yo te puedo contar, te puedo decir, pero tú no lo mides, no lo ves, no lo palpas porque no estás ni en mi cabeza, ni tienes una cámara acá. Yo creo lo mismo con los candidatos y con mucha gente que empieza a mirar al Estado como algo atractivo. Es fácil decir, ¿no? Y la vocación probada también te pueden decir que es porque trabajan muchos años en el sector público y se sienten bien cuando emiten un informe que va a ayudar a tal y cual. Pero ojo, no necesariamente, porque muchos cambios que uno intenta hacer sabiendo que va a tener un impacto positivo hacia afuera, son cambiados, son torpedeados, porque tú puedes tener muy buenas intenciones, de repente tienes la muy buena suerte de coincidir con personas que tienen la misma mirada, perspectiva de la política, de la gestión, de la sociedad, de la vida, y entonces hacen una chamba bacán, pero cuando llega al lugar donde tiene que aprobar, ejecutar, nos encontramos con gente que no piensa igual, que no le Y si no eres de su, acomoda. claro, y si no eres de su partido, pues ¡Chao! no quiere que tú brilles, ¿no? Claro, entonces, claro, ¿cuál es la vocación? Mira, para mí sería, ¿cómo lo evaluaría, no? Uno, si tú trabajas en el Estado y entras a trabajar ahí, cumple con eso que digas, lo hago para servir. Ok, ¿y cómo? Por lo menos no robes, por Por lo lo menos. menos no seas burócrata inútil, porque también pienso que la burocracia buena es necesaria. En los países de Europa también, bueno, en España funciona así, es una teoría, ¿no? No, y hay que seguir Pero procesos, ¿no? Hay que seguir procesos, pero no entorpezcas. entorpezcas, no digas no puedo cuando puedes poner un poquito más de ti y encontrar esa salida, ¿no? No digas, ah, mañana lo veré, no le eches la culpa al fulano, al mengano, al sutano, sé proactivo, ¿eh? Eh, no estés mirando el interés personal, no ridiculices, no mires defectos en tu compañero, déjalo trabajar, apóyense. Creo que todo es una construcción, ¿no? Por lo menos haz cosas buenas para que demuestres que tu vocación es pública porque estás trabajando en un aparato cuyos recursos son de todos. Entonces, ayuda a controlarlo, a fiscalizarlo, a custodiarlo, a que tenga sentido, a que la gente sienta que realmente esto funciona, ¿no? Por lo menos eso. Yo creo que ahora se ha vuelto atractivo entrar al Estado porque les gusta el poder, te pagan bien, tienes una posición cómoda. Entonces, el Estado se ha vuelto atractivo por eso. Y porque también existe esta indignación de todo está mal y tengo que entrar porque yo Tengo, soy bueno y tengo que hacerlo. Ahí vamos a hablar Eh, un poquito más adelante de eso, ¿no? De los mesías, vamos a decir algunos nombres, porque yo sí estoy indignada y quiero aprovechar este espacio, que es mi espacio, para poder decirlo y levantar la voz. Dice que de política no se habla, ¿no? Y con eso justo arranco este video, ¿no? De política no se habla, es lo que estamos discutiendo hoy día, y justamente porque no se habla, porque no levantamos nuestra voz, es que entendemos que política es yo tengo la verdad y tú estás mal. Y entonces, claro, desde ahí solamente cada uno en su trinchera nos tiramos lo que podemos, pero cuando de política se habla, cuando estamos mirando, como tú dices, número uno, servicio, número dos, el bien común, que yo estoy gestionando en el Estado, básicamente, recursos de todos, cuando mi interés es que esto funcione. Y ahí vamos a la persona, ¿no? Yo creo que justamente bueno, hace ya 14 años más o menos, o por ahí, me dedico al desarrollo personal y lo estoy cambiando porque creo que también estos movimientos de desarrollo personal también nos hacen que nos miremos el ombligo, ¿no? Tiene que ver con el desarrollo humano, con mis capacidades
como ser humano, con mis habilidades de empatía, de querer el bien común, de querer sentir con el otro, de querer realmente ayudar y servir por algo que me trasciende. Yo me voy a ir un día, pero ¿qué me voy a llevar? O sea, imagínate que robaste al Perú, ya, te vas a llevar la casa, te vas a llevar el carro, no te vas a llevar absolutamente nada, ¿no? Entonces, ¿qué sí hiciste por eso que dejas como legado como ser humano? Yo creo que ahí hay algo importante y más que nunca ahora, cada cosa que hacemos de manera individual tiene un impacto en lo colectivo. Yo creo que tenemos que tomar mucha conciencia de eso. Ibis, yo sé que tú estás dispuesta al cambio por los años que te conozco, que ya son algunos. Podemos, puedo dar fe de tu calidad como ser humano, de tu ética y de tus valores. Vamos a hablar ya ahora sí como de lo que viene, ¿no? Las elecciones. Entonces, vamos a hablar de algunos candidatos. Hace unos días me llegó un video, ayer me llegó un video de un candidato del señor Claudio Sola, recién señor, eh, y veo este plan de marketing, ¿no? Habla de que él hizo un movimiento que se llamó Provalores, que tuvo muchísima repercusión, con un sentido muy bueno, cogiendo al pueblo evangélico, y ayer lanzó un video en sus redes sociales, o en esta semana lanzó un video en sus redes sociales, un poco reclamándole a las personas del pueblo evangélico que no lo estaban apoyando, que estaban apoyando a otro candidato. Entonces, todo su discurso era un, como tú dices, un arsenal de acusaciones al otro candidato que no representaba, y él arranca su video fumando un cigarro. Entonces, o sea, la incoherencia por todos lados, ¿no? Y esta sensación que a mí me parece sumamente peligrosa, mesiánica, que, o sea, ustedes no saben, yo sé, y yo sé que este tipo de economía y que este tipo de políticas y que este tipo de libre mercado va a funcionar en el Perú. Entonces me parece peligroso. ¿Cómo podemos nosotros, Ibis, tú que estás adentro de todo el aparato estatal, nosotros que estamos del otro lado, cómo podemos de alguna manera divisar y poder dar luces, levantar una voz para cuidarnos de este tema peligroso? Porque volvemos a lo mismo, ¿no? El ser humano es influenciado de su voto por sus emociones. Entonces yo puedo creer que está representando a Dios, y entonces ahí se mezclan muchísimas cosas que se vuelven peligrosas, y ya lo hemos visto en el Congreso con un grupo de un movimiento ideológico, ¿no? Bueno, a las finales creo que cada uno elige también a alguien con quien de alguna u otra manera te sientes identificado, ¿no? El tema de la simpatía creo que es un factor bastante presente a la hora de elegir juntarte con alguien también. Entonces, eso del video que me mencionas de una persona con los arteros ataques al otro diciendo, oye, me has robado, con una pose, el de fumar cigarro, yo creo que, mira, está bien que fume, le gusta, bacán, monstruo. Capaz también es una forma de demostrar un poder, ¿no? El estar con el cigarro, un poder de libertad que tiene, de manejo, de dominio, ¿no? O sea, yo creo que andar con el cigarro en la boca, haciendo un video, sí tiene un mensaje de posicionamiento, desde mi mirada, de mi lectura. Lo criticaría por eso, no porque Claro, fumar sea bueno o malo. Eh, totalmente. y lo tacharía por sus ideas, porque desde mi punto de vista, ¿no? Aquellas personas que te dicen las cosas siendo dueños más que de la verdad, de la información que se tiene, me parece gente oportunista, gente que está en este ejercicio que hemos heredado de Vladimiro Montesinos, de los chismes, de los psicosociales, ¿ok? De, Brenda, funciona mucho eso de, oye, me dijo, dice que dijo, el fulano me contó, la vio, pa. Entonces, y vas construyendo. Hay gente que construye historias de manera alucinante, porque claro, Totalmente. hay una película famosa, El teléfono rojo, que habla de cómo el mensaje llega tergiversado.
y que es peligroso, ¿no? O sea, yo jamás voy a poder, tú me vas a decir 5 palabras, te voy a entender el mensaje y lo voy a transmitir de otra manera. Y si yo tengo un interés y si además tengo esa personalidad de sentirme endiosada, de voz pública, opinóloga, ¿no? Voy a agarrar mi canal de YouTube y voy a hablar con una autoridad que yo solita me voy construyendo y que hago que la gente me siga, porque claro, tú te construyes una autoridad y es la gente la que tiene que saber, nosotros, darnos cuenta de si esa persona nos miente, de si esa persona tiene avaricia, de si esa persona tiene otros intereses no afines al bien común, finalmente, ¿no? Yo creo que sí uno puede darse cuenta, pero si a nosotros nos falta esa capacidad de raciocinio, esa capacidad de agudeza para identificar que una persona tiene ahí un entuerto que no te termina de coser en la cabeza, estamos jodidos, ¿no? Porque, no Vamos a sé, seguir siendo como borreguitos, ¿no? Vamos a te va a seguir. parecer que el pobre Martín Vizcarra se ha sacrificado por todos los peruanos y por eso puso el hombro y le trajo el de la mujer más para ponerse la vacuna. Oye, es que ha sido un padre para los peruanos durante la primera ola, salía todos los días a alentarnos, ha estado ahí, ha dado bonos, ha hecho las cosas bien, el Congreso lo ha atacado, es un hombre inocente. O sea, si, si todo lo que vemos de él, nosotros no lo procesamos y más bien decimos que pareciera, no creo, lo odian, lo quieren sacar, es que ha sido bueno. Empiezas a cuestionar como que todo está en contra de él y no te das cuenta que él es el problema. Entonces, querida, yo no tengo una respuesta para decirte de esta manera. Tenemos que actuar para no equivocarnos en elegir a una persona que tiene vocación de servicio o que va a ser un buen presidente. Es muy complejo, está en nosotros, y tú lo dijiste al inicio, ¿no? Está en un poco tener esa capacidad de agudeza, de análisis. Y hay que Y empezar, yo pienso que hay que empezar por eso vuelvo y le hago tantas flores a mi canal, porque yo lo que busco es tener pensamiento crítico. Yo parto con la idea de que yo, primero, no tengo toda la verdad, en lo absoluto, ni siquiera sé lo que es la verdad, pero sí con muchísimas preguntas y con muchísima curiosidad. Entonces, por eso es que digo, a ver, puede que sea esto, ¿no? Puede que tal vez su interés sea este, hablando de política, ¿no? O sea, ¿por qué legisla de esta manera o por qué le da oportunidad? ¿Qué es lo que está buscando? Entonces, y también hablar con expertos y reconocer que no sabemos todo, escuchar diversas posturas que incluso nos son incómodas a nosotros mismos, ¿no? Eso nos permite, quizás algo de información se me está pasando. Y desde ahí, pero hay que crear también nuestra propia idea, nuestros propios exacto. Entonces, conceptos. claro, desde ahí empezar a construir tu propio pensamiento. Pero eso, como tú decías, y recuerdo bien hasta cómo tenías la posición de tus manos, ¿no? O sea, mira, legislamos y le doy solamente esta lectura o esta interpretación. Y siempre nuestra interpretación de aquello que está escrito o de aquello que escuchamos o del meme que vemos es solamente una parte de la historia, nada más, ¿no? Entonces no es la verdad. El problema yo creo que cuando nos aferramos de eso como verdades absolutas, ya sean de partidos políticos, como es que este partido o esta persona nos va a traer, yo creo que ahí ya el primer paso que estamos dando nos puede traer una consecuencia negativa. Primero es, ¿qué estoy haciendo yo para construir una nación distinta? ¿Qué estoy haciendo yo para construir una nación con identidad propia? ¿Cómo quiero ser representado o representada? Y desde ahí empezar a tomar decisiones. Creo que esa podría ser una ruta. Sí, y ya es ir desterrando el descrédito que gratuitamente hacemos a la gente. Ah, esa era fujimorista, ah, esa era tal cosa, ah, Total. ese tal cual, ah, ese, ay, ah, me Prejuicio, dijo prejuicio. puro y duro. Hay un candidato que no recuerdo el nombre que ha mencionado que es una casta y no. Y entonces de frente todos los bombardeos, ¿no? Y entonces yo digo, o sea, como
digamos. Critica la incoherencia en todo caso, ¿no? Critica la Claro, claro, incoherencia. exacto, pero, o sea, primero que no sé qué rol juega la castidad de una persona en su ejercicio político, no le veo ahí ningún hilo conductor, pero más allá de eso, no por eso ya yo lo puedo juzgar de cualquier otra cosa, ¿no? Ni ponerle un adjetivo calificativo. Entonces yo creo que tenemos que empezar eh, a también quitarnos prejuicios, ¿no? Hablamos de innovación, hablamos de pensar fuera de la caja, pero para poder hablar de innovación y pensar fuera de la caja, hay que empezar a conocer nuestra caja, hay que empezar a conocer nuestro sistema de creencias, nuestras limitaciones, para empezar a romper. 20 ya terminó hace tiempo. Exacto. Y estoy realmente feliz de haberte tenido, de poder conversar de un tema que me apasiona a mí, la política. Mi jefe me ha dicho que no me mete en política y lo voy a hacer desde mi lugar, que es desde mis espacios de conversación, de poder Debate, muy tener, bueno. conversar. Vamos a tratar de tener más gente para hablar de política. Estamos muy cerquita a las elecciones y hay que levantar nuestra voz, hay que cuestionar, hay que preguntar, pero desde ese lugar genuino que es la curiosidad. Yo creo que ese es un lugar muy bonito y para cerrar te cuento una historia para las personas que son profesores, maestros. Esto es importante. A los 9 años, mi primer sentir político eran elecciones, estaba Alan García, Frescolito y Bedoya. Yo había escuchado, tenía 9 años, ¿no? O sea, ¿qué capacidad de análisis pudiese tener a esa edad? Bueno, probablemente tenía algo. Veía que la mayoría de mujeres grandes decían, qué guapo es Alan García, lo has visto cómo habla, esa postura que tiene, un hombre joven, va a venir a cambiar el país, y su voto fue muy emocional y se fueron por esa línea, ¿no? Y yo decía, pero ¿por qué no votan por Bedoya, no? Se ha hecho la vía expresa, se ha traído, ¿no? Ha adelantado la ciudad y que esto que lo otro. Y otro grupo, obviamente, se iba muy radical, se iba hacia Frescolito. Ganó Alan García, ya sabemos lo que sucedió en su primer gobierno, nefasto, totalmente, ¿no? El terrorismo creció y todo. Y yo estaba en mi salón con una hoja de papel en clase de inglés, haciendo una lista para que todos mis amigos votaran, para ver qué era lo que ellos pensaban a esa edad sobre la candidatura de Alan García y de los demás políticos. Y mi profesor cogió el papel y lo arrugó, ¿no? Y lo votó y dijo, esto es clase de inglés, tú nunca vas a poder cambiar nada. Y esa frase del señor Roger Barbieri la tengo grabada aquí en mi cabeza y en mi corazón, porque cuando tú le dices a una persona que tiene hambre por justicia, que tiene hambre por querer entender qué es lo que está pasando, que no va a cambiar nada, realmente es muestra de nuestra ignorancia como sociedad. Obviamente, probablemente no pueda cambiar nada, pero puedo cambiar mi conducta, puedo cambiar los valores equivocados que tenía, mis viejos paradigmas, para empezar a abrir espacios donde podamos traer información para que tú la traduzcas en conocimiento y hagamos pequeños cambios dentro para ver reflejado fuera aquello que queremos. Así que quería contarte esta historia. Muy linda. Deja mucho que pensar porque, mira, creo que también un poco es el desaliento, ¿no? Nunca vas a cambiar nada. Pareciera, pero es muy válido y lo comparto, eso que has dicho, que capaz no puedas construir una casa para una gente que lo requiera, pero puedes ayudar con un ladrillo y otro, y así poco a poco ir construyéndolo, ¿no? Sí es posible, creo, los cambios. Yo, yo al menos soy una persona con mucha esperanza en ese sentido, pero va a depender de las personas que estén en los lugares donde se requieren hacer esos cambios. Si no somos nosotros los que estamos en esos espacios, desde nuestros espacios, aportar con temas como los que tú tratas acá en tu canal, sumamente importante, porque ayuda a alimentar a esa gente curiosa que tú dices, que seguramente también estarán en contradicción con nuestras opiniones, pero de eso se trata, ¿no? Eh, hoy día, Día de la Amistad, saludos a todos, recibí un mensaje muy lindo a las 7:45 de la mañana de mi mejor amiga, Carmencita, y ella me ponía algo que, que me hizo mucho sentido y sobre todo me hizo reflexionar, ¿no? Que
que a pesar de nuestras diferencias, que son muchas, y justamente son en temas estos, de la vida misma, de la convivencia social, nuestras diferencias, a pesar de eso, las valoro mucho, valoro tu amistad, porque siempre estás para mí y yo para ti. Esto es súper potente porque, claro, más allá de lo que dije, no dije, opiné sobre ABC, el fondo o la esencia de las relaciones humanas es el respeto que nos tengamos, el amor que nos profesamos y demostramos tener, ¿no? La solidaridad. Entonces, creo que a los desinteresados en la política, a los que están en la otra orilla, una orilla opuesta a lo que yo he dicho, lo que tú también has dicho, solo decirles que no importa eso, lo que importa es no perder la identidad, no perder la solidaridad, no perder la construcción y la mirada para reorientarse en los buenos valores personales, pero básicamente hablamos de lo colectivo, porque esto se trata de una acción colectiva, como salir y ponerse mascarilla, respetar la cuarentena. No se trata de que a mí no me gusta, que se ha creído el gobierno, somos un país libre, gobierno de lo peor, yo quiero salir, no se trata de eso, no se trata, caramba, que si tú incumples, afectas a otros. Se trata de ti, no seas individualista, ¿no? Hay que ver las cosas de manera colectiva. Entonces, en esencia, es eso, ¿no? Es ser buenos, es actuar bien, es mirarse, preguntar, tolerar, molestarse también, pero nunca agredir, nunca insultar, nunca ofender, y no darle la espalda a quienes te piden ayuda, ¿no? A quienes opinan diferente que tú, sino ir sumando y construir. Yo creo que esta pandemia, una de las cosas que nos va a dejar, al menos a mí, que me ha como sacudido, es mirar más a mi país en cultura te digo, musical, cinematográfica, pueblos indígenas, todo, Conocernos más, mirarlo, ¿no? sí. Y Y más allá, enamorarnos. sí, más allá del ají de gallina, del lomo saltado y del pisco sour, más. Más ¿Qué allá, más? buena soy, más allá de la marca Perú como logo, ir empezando a entendernos. Yo pienso que es momento de tender puentes. Y dice, estoy feliz de haberte tenido en el viaje del héroe. Siempre digo que lo más valioso que tiene un ser humano es el tiempo y lo has regalado para este espacio. Así que muchísimas gracias. Soy Brenda Baluarte y esto es El Viaje del Héroe. Gracias.